Aguapujamba eponaco arapo pacoin yasupacoime. Paz y bien este jueves 12 de diciembre. En 1904, por el Pacto del Pilcomayo de la Argentina, triunfa la revolución liberal iniciada en agosto. Fue contra el gobierno del coronel Juan Ezcurra, sostenido por el Partido Colorado. Humaitá fue atacada y ocupada por expedicionarios organizados en Buenos Aires y llegada a bordo del Sajonia, bajo el mando militar del capitán Manuel Duarte y el civil Manuel Gondra. El 11 hubo un combate con el Villarrica, enviado por el gobierno, pero abordado y capturado por los revolucionarios. Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. El objetivo es que todas las personas tengan acceso a una sanidad de calidad y sea accesible, así como sistemas de salud sólidos y autosuficientes. El 12 de diciembre, Día de la Neutralidad. Esto increpa a las naciones que tienen algún tipo de desacuerdo a resolverlo por medios pacíficos y, si así lo desean, negociar en territorio neutral. El 12 de diciembre, Día Mundial de la Disfagia. Disfagia es una palabra que viene del griego y que en su primera partícula, dis, significa alteración. Y fagia es tragar, comer. Es decir, no poder tragar comida y sustancias líquidas de manera natural. La disfagia tiene sintomatologías como dolor al tragar alimentos, problemas respiratorios y, a veces lo más grave, lo deja con desnutrición. Este 12 de diciembre en la Argentina es Día de la Maquinaria Agrícola y del Atlético Boca Juniors. En México es Día de la Virgen de Guadalupe y Día del Empleado Bancario. En Nicaragua es Día de la Danza Tradicional de los Mantudos, también en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Y a propósito, la festividad de este 12 de diciembre es la de Guadalupe, Alejandro, Dionisia e Israel. La frase es de Salvador Dalí. Él dijo: "La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas". Efemérides, 12 de diciembre, Peguá. Aguapujamba eporame, con paz y bien. Argüello Dueñe M.